Encantadores amigos de cuentos de hadas, esta semana traigo un pequeño tema que ha estado relativamente de moda entre los grupos de Facebook de coleccionistas. Como ya lo leyeron en el título, vamos a hablar de la inflación de los precios. Mucha gente se está quejando por el precio elevado que están alcanzando algunas piezas de colección, o pues sí, piezas, muñecas de Monster High, Ever After High, al menos en los grupos en los que yo estoy, porque yo no colecciono Barbie ni demás. La gente está diciendo que se están aprovechando de la popularidad que está adquiriendo recientemente la franquicia de Monster High, gracias a retos de TikTok de maquillaje y cosas así, y por lo tanto están elevando mucho los precios. Hay gente que se está quejando que ya coleccionar no es una actividad bonita, que parece que coleccionar solamente se trata de gastar dinero, que estamos olvidando realmente cuál es el punto de coleccionar, etcétera, etcétera. Ok, aquí hay una gran confusión. Coleccionar literalmente es el acumular objetos de cierto tipo que cumplen con características similares entre sí para justo tener una colección. La gente confunde el ser fan con ser coleccionista. Para ser fan no requieres gastar ni un peso. ¿Por qué? Porque te basta con apreciar, con disfrutar, no sé, conocer de X tema, de una serie, de una saga de libros, etc. Para ser fan solo tienes que tener la intención, que gustarte eso de lo que estás siendo fan, y pues de estarte informando constantemente. Porque si nada más te gusta pero no tienes como un conocimiento a profundidad, no eres fan. No está mal, simplemente es que te gusta X tema, X cosa, pero no eres fan, y es diferente. El ser coleccionista como tal tiene que ver con la acumulación, con el esforzarte por tener lo más posible de algo que cumpla ciertas características. Entonces, como tal, coleccionar tristemente sí tiene que ver con directamente el dinero que gastes en ello, porque para poder obtener cosas, la mayoría de las veces tenemos que pagar para poder obtener, para poder adquirir estos objetos. Ahora, ¿a qué se refieren con esto de la inflación de precios? A que se supone que están dando precios súper elevados a objetos que no lo valen. Vamos a hablar de dos términos. El valor y el precio son dos cosas diferentes. Vamos a dejarlo claro primero. El precio es el costo como tal que le han puesto. ¿Cuánto cuesta X cosa? Un ejemplo, las papas en la tienda cuestan aquí en México 15 pesos. Ese es su precio. El valor justamente tiene que ver con cuánto es lo que representa ese objeto en sí. Por ejemplo, este muñeco de Bob Esponja tiene conmigo, no sé, fácil unos 15 años o algo así. Cuando yo era chiquito de edad, porque sigo chiquito de estatura, yo amaba a Bob Esponja. Y hubo un tiempo que, bueno, creo que sí es muy popular, pero que había muchísima mercancía en todos lados de Bob Esponja en general. Había un muñeco parlanchín que es este, y el valor del muñeco en su momento, el costo del muñeco en su momento, no sé, tal vez unos 500 pesos. Hoy en día este muñeco no lo vas a encontrar en ningún lado, como tiendas físicas, como puede que haya en algún lugar como algún muñeco rezagado o algo así, pero es sumamente raro. Lo que prefiero es que no es fácil de encontrar. No es como que vayas al súper, alguna tienda departamental y lo encuentres. Entonces su precio se elevó. Aunque su valor inicial tal vez era, no sé, de 500 pesos, hoy en día puede que valga muchísimo más. Entonces, por ejemplo, hablemos de muñecas, de qué es a lo que venimos. El valor de las muñecas Ever After High en caja rondaba entre 285 pesos y 390 aquí en México, precio de venta inicial, cuando estaban en producción y estaban en las tiendas. Es decir, tú puedes ir al súper como Walmart, Soriana, Aurrera, La Comer, etcétera, 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 y en ese precio andaban más o menos, obviamente más bajo, más arriba, pero en ese rango de precio. Lo mismo en tiendas departamentales. Es decir, tú ibas al pasillo de juguetes de cualquier tienda, Liverpool, Sears, etcétera, y veías muñecas en ese rango de precios. Ese era su precio. Hoy en día el valor ya aumentó. El valor del producto aumentó. ¿Por qué? ¿Por qué encareció? Porque ya no es común. Un ejemplo, la muñeca de Applewhite de Raven Queen son de las más producidas porque hay en todas las reediciones. A pesar de que para las tiendas el valor siempre fue el mismo, es decir, cuando llegó la primera edición caja de libro a Walmart costaba, un ejemplo, 300 pesos. Cuando llegó la reedición de caja blanca, que ya no traía medias, no traía aretes, no traía anillo ni pulsera, costaba 300 pesos. Cuando llegó la tercera versión de la caja, que es la caja fusión, que ya no viene como separado por color, sino que va del morado al rojo y que el fondo cambió, costaba 300 pesos. Y la última reedición de caja como tipo Duvalin y la caja aplastada costaban 300 pesos. El precio para Walmart siempre fue el mismo, aunque el valor para nosotros es diferente, porque obviamente la muñeca va perdiendo detalles en costuras, en pintura, en accesorios incluso. Para nosotros el precio tendría que haber sido más bajo,
porque el valor era más bajo, pero no porque para Walmart era un simple producto. Entonces, tomando este ejemplo, vamos a la actualidad. La muñeca de Applewhite, hoy en día primera edición, se cotiza aproximadamente en 700, 800 pesos, más o menos. Es decir, prácticamente duplicó su costo si tomamos en cuenta que en general costaban como 350 en tiendas. ¿Por qué es que se elevó el precio? Porque hoy en día ya no es fácil. Si tú vas hoy en día a Walmart, a Suburbia, a Sears, etc., vas al pasillo de juguetes y vas a encontrar un montón de muñecas LOL, de que ahorita están estas muñecas Nana Surprise. ¿Qué más hay? Hay un montón de Barbies, como siempre. Puede que haya descendientes, porque son los muñecos que están produciendo ahorita en línea. Es decir, ya no vas a encontrar fácilmente una muñeca Applewhite. Al menos no la vas a encontrar en caja impecable con todos los accesorios y pues en excelentes condiciones. Tenemos 3 ofertas. Una persona la está dando en 500 pesos, un precio aceptable, pero vive en Sonora. No tiene ninguna referencia y pues tienes que pagar el envío aparte. Hay otra persona que la está dando en 850 en donde tú vives. Un precio un poquito más elevado, pero tú la puedes ver en persona sin ningún problema, estando totalmente seguro de lo que vas a comprar. Y la tercera la vende a través de una plataforma como Mercado Libre, que está garantizando la seguridad de tu dinero. Y cuesta un precio de 770, pero tienes que pagar el costo del envío extra. Tienes 3 alternativas y ninguna de las 3 se acerca al precio que tenía en tiendas, 350 pesos. Tú decides que vale para ti más el ahorrar un poquito, así que te vas por la opción más barata. Pero cuando la muñeca te llega, te das cuenta de que la caja viene maltratada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces el valor que tienen las cosas lo ponemos como coleccionistas. ¿Por qué? Porque aunque la caja tal vez se vaya a ir a la basura, tal vez no, tal vez tú las guardes todas y te guste. Tal vez tú quieras dejarla en la caja como una muñeca en exhibición y está bien. El valor del producto va a depender justamente con qué facilidad se encuentre, qué tan buen estado tenga y qué tan difícil sea de encontrar. Hablamos en este momento de una muñeca de Applewhite, pero si vamos a hablar de un muñeco Dexter o Lizzie, que son muñecos más caros, estos, aunque en tiendas también costaron en su momento 350 precio público, hoy en día Lizzie cuesta 1200 y Dexter 1300, aproximadamente nuevos en caja. ¿Por qué subió el precio de estos? Porque son más caros si salieron durante el mismo lapso de tiempo. Tal vez no en las mismas olas de las muñecas, pero sí en un rango de tiempo muy similar. De hecho, Lizzie y Dexter son de la tercera ola, mientras que Apple es de la primera ola. Entonces, ¿por qué? Porque Lizzie y Dexter son personajes mucho más cotizados. Lizzie es un personaje que desde el inicio fue querido. A todo mundo le gustaba simplemente el diseño de Lizzie. Cuando conocimos su personalidad nos pareció un personaje encantador, aunado a que es un personaje que viene de un cuento muy icónico que por sí ya es muy aclamado y muy querido, que es Alicia en el País de las Maravillas. Dexter, aunque tal vez no es un personaje tan icónico, es el primer varón, no es el segundo varón de Ever After High, pero se produjo muchísimo menos que Hunter Huntsman, que fue el primero y que de hecho viene mejor hecho. Pero al final del día, como Dexter es más escaso, es más caro. Entonces, aunque el valor es el mismo, a Mattel le costaba más o menos lo mismo producir una Applewhite que una Lizzie o un Dexter. Usualmente las líneas de producción se basan en eso, que tienen un costo similar de producción, un gasto inicial similar, con desfases muy pequeños. Pero el momento que produjo más o menos de uno hizo que para los coleccionistas el valor aumentara, el precio aumentara, en este caso relativamente hablando. Ahora, vamos a hablar de lo que es costoso y algo que es caro. Lo que es caro es algo que puede tener un precio bajo, pero que no lo vale. Un ejemplo, un zapato de imitación de Barbie, un par de zapatos, puede costar tal vez, digamos, 30 pesos. No es algo impagable, es bastante accesible, no pasa nada. Pero no lo valen, ¿por qué? Porque el material es de mala calidad, los detalles no están bien definidos, porque no se ven bonitos. Así que aunque es un precio súper bajo, son caros. ¿Por qué? Porque no valen lo que estás cobrando, lo que estás pagando. Ahora, vamos a hablar de los zapatos de una Barbie María Antonieta, por ejemplo, que es una muñeca carísima y muy rara. Los puros zapatos pueden llegar a costar 5,000, 6,000 pesos, más que unos zapatos para persona prácticamente, en un rango promedio. Obviamente también hay zapatos para personas muchísimo más caros. Es costoso, es muy costoso, sí, pero no es caro. ¿Por qué? Porque la muñeca es súper difícil de conseguir y más aún una pieza en específico. Lo mismo pasa con cualquier otro producto de colección, en este caso con las muñecas Ever After High. Por ejemplo, hay ocasiones en que los zapatos o las botas cuestan 80, 90 pesos de alguna muñeca.
y un anillo puede costar 150 o 200 pesos. En proporción diremos, pues tiene muchísimo más plástico el zapato, la bota, que el pequeño anillo. Sí, pero es mucho más difícil conseguir los anillos porque es lo más fácil de perder. Y si tomamos aparte en cuenta que son de muñecas raras como bueno, no raras, pero escasas como Lizzie, pues el valor aumenta aún más. ¿Por qué hablamos de esto del valor y del costo? Porque nosotros como compradores no podemos definirlo. Es decir, si el vendedor dice, este producto cuesta 20 pesos, y yo digo, perfecto, lo compro, perfecto. Independientemente si yo considero que es justo o no el precio o el costo que pagué por él, porque yo decidí aceptar la oferta. Cuando el vendedor es quien te dice, acepto ofertas, escucho ofertas, tú tienes la libertad de decir, te ofrezco tanto, tanto, tanto. Si tú como comprador puedes ofrecer más o menos cantidad, depende de ti. Pero justo, lo que no depende de ti es si la oferta es aceptada o no. Ya el vendedor definirá si le conviene o no le conviene. Pero cuando es el vendedor quien ya puso un precio, así sea un precio infladísimo, elevadísimo, es su mercancía. Al final del día, si tú la quieres, vas a considerar pagarlo o no. Esto no es como que diga, solamente trata de gastar a lo tonto, porque honestamente a quien no le gusta comprar cosas a buen precio. A todos nos gusta probablemente. Pero justo, hay muñecas, por ejemplo, que aquí a México no llegaron. Un ejemplo, la línea de Castillo-Ton, que son Lizzie, Hunter y Cerise. La línea de Cubiertas de Azúcar, que son Ginger, Cedar, Holly y Maddie. Los dúos de citas, tanto de Dexter y Raven como de Bonnie y Alistair, que son respectivamente Date y Cardinal Date. ¿Qué otra muñeca no llegó aquí a México? Las muñecas de edición especial, Royal Ever After, que es Apple, y Cuido Heartstruck. Y obviamente la San Diego Comic Con, que no llegó a ningún otro lugar más que a la convención de San Diego, hasta por vendedores seguramente. Playsets como el libro de Lizzie de Spring Sprung. Y me parece que es todo. Sí, creo que son todas las cosas que no llegaron al país, porque de ahí en fuera todas las demás líneas sí llegaron. ¿A qué voy? Que en su momento esas otras líneas que sí llegaron eran mucho más accesibles. Y vamos a hablar de hace 5 o 6 años tal vez, no sé, cuando estaba todavía en emisión de Ever After High, que salió este tercer arco, en el que es la parte del anuario y vienen varias de estas líneas que mencioné, que fueron las que ya en su mayoría no llegaron. Si bien hubo muñecas que nos llegaron de ese arco de la historia, como las muñecas de A Través del Bosque y Encantadas sobre Hielo, además de... creo que en ese momento estaba Dragon Games, fue la era de Dragon Games. No pueden costar lo mismo, aunque para Mattel costaba lo mismo producir una Cupido de A Través del Bosque que una muñeca Holly O'Hare de Dragon Games. El valor para nosotros es diferente porque es un producto que no nos llegó. Ahora, entonces, ya que no nos llegó, tenemos que comprarlo con un revendedor que tuvo que pagar impuestos y aranceles para traerlo al país. Eso va a encarecer el producto. Digamos que en su momento las muñecas de A Través del Bosque costaban en tiendas 400 pesos y las muñecas de Cubiertas de Azúcar con un revendedor costaban 550. Solo les dio 150 como ganancia e impuestos. Esto fue hace 5 años. Hoy en día encontrar la muñeca de Cubiertas de Azúcar en caja no es tan fácil. ¿Por qué? Porque los revendedores tampoco las encuentran ya en tiendas. Ya no es tan fácil encontrar la mercancía. Digamos que el revendedor lo encuentra en un precio ya equivalente en pesos a algo así como 800 pesos. Ahora, él va a ganar algo por la transacción, entonces va a subirle el precio. No es que le esté inflando, es que está obteniendo una ganancia. Si tú no quieres darle esa ganancia al revendedor, tienes tú que conseguir eso. Pero vamos a hablar ahora de la cotización. Mucha gente se queja que toman precios de base o como comparación eBay y Mercado Libre. Estos precios están usualmente elevados, sí, pero hay que ser objetivos. Si por ejemplo me están ofreciendo en Mercado Libre o en eBay una muñeca Applewhite, volvemos al ejemplo, en caja primera edición, en 1000 pesos más envío, es una mala oferta. ¿Por qué? Porque aquí en la misma localidad, como vimos, o al alcance de mis bolsillos, al alcance de mi mano, están las tres ofertas que hablamos: 7.50, 8.50 creo que había dicho, y no sé, la otra cantidad. Son menores a 1000 pesos, me conviene más. Pero justo porque en este lado donde estoy yo es posible encontrar ese producto. Ahora vamos a hablar de una muñeca que no llegó, como la Cupido de Heartstruck. No llegó a México, entonces obviamente cuando la trajeron era más cara que una muñeca promedio, y aparte hoy en día ya es difícil de encontrar. Vamos a pensar que justamente Mercado Libre la tiene en 2,000 pesos y en eBay está en 2,000 más impuestos y aranceles. Aún así, en México me conviene más comprar a través de Mercado Libre que en eBay. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra oferta. El precio es más elevado, sí, pero lo vale. ¿Por qué? Porque es una muñeca bonita, es edición especial, porque sus accesorios rara vez se venden por separado.
La muñeca cuando llega a salir siempre está en muy mal estado y verla fuera de caja completa es muy raro. Entonces, si una persona dice, yo tengo esta muñeca de Cupido Heartthrob, ¿cuánto cotiza? Puede tomar en consideración los precios de eBay y de Mercado Libre. Sí, porque no hay otra persona que lo tenga. Es decir, no hay una persona en tienda físicamente que lo tenga, que tenga un almacén, que tenga ese precio más. En esos casos sí es posible la comparación. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de obtener los productos. Por ejemplo, si quiere tomar el precio de una muñeca de Legacy Day que llegaron aquí a México, entonces no le conviene o no es adecuado tomar como base o como método de comparación eBay y Mercado Libre. ¿Por qué? Porque las muñecas de Legacy Day al país llegaron. La segunda ola más escasa, pero llegó. Es decir, que ahí se puede encontrar más ofertas. Tiene que ver con la oferta y la demanda. Entre más personas queremos el producto, más caro se vuelve el mismo. Como dije, como comprador no puedes definir tú el precio de un producto, sino el vendedor es quien lo pone. Entonces, si tú decides que lo quieres y estás dispuesto a pagarlo, adelante. Mucha gente dice, ay, qué tontos por pagar precios elevados. Pues yo no diría que qué tontos, sino que tienes las posibilidades, si te quieres dar el gusto, adelante. Que tú no quieras o no puedas pagar un producto no quiere decir que lo estén inflando. ¿Por qué? Si tú lo quieres, probablemente hay otra persona que también lo quiera y otra persona que sí esté dispuesta a pagar lo que vale. Obviamente el vendedor va a preferir tener una ganancia más alta al vendérselo a alguien que esté dispuesto a pagar que vendértelo a ti que no quieras pagar el precio total del mismo. Hay gente que se enoja. El coleccionismo no tiene que ver con cuestiones de solamente presumir, por así decirlo, de que tengo piezas más caras que tú, tengo muñecas más caras que tú. No, el coleccionismo tiene que ver con disfrutar del hecho de acumular, porque como dijimos tiene que ver con acumular. Tristemente, justamente, por eso se le llama pieza de colección, porque significa que no está al alcance de cualquiera, sea porque cuesta más dinero o porque sea más difícil de encontrar. Hay ocasiones en que personas que viven en el norte, en la frontera del país, encuentran ofertas de que encontré en el Tianguis X de que esta muñeca de que Raven Queen es en Diego Comic Con en un equivalente a 1200 pesos. Ah, qué padre, es una super oferta, sí. Pero el hecho de que haya una excepción de una persona que lo encontró en un precio súper bajo no quiere decir que sea el precio inicial para todos. El precio se define de acuerdo a cuántas piezas hay y qué tan fácil es. Si por ejemplo yo me voy a las publicaciones de páginas de venta de hace 5 o 6 años, la muñeca de Heartthrob y de Royal Ever After estaban en 650 pesos. Pero yo no puedo esperar que me den un precio de hace 3 años que la muñeca estaba todavía en tiendas en Estados Unidos y que era fácil de conseguir. Hoy en día ya no la encuentras. Por lo tanto, no podemos esperar que un producto mantenga su precio, su costo inicial, cuando ya pasó muchísimo tiempo de que estaba en tiendas, cuando ya no es un producto fácil de encontrar y más aún cuando las condiciones están en perfecto estado. Es muy curioso que la gente se queje acerca de que se está popularizando a través de TikTok. Porque la gente está llorando que extraña Monster High, que quiere que regrese. Realmente ver After High nunca tuvo el alcance. No alcanzó el epítome del éxito como fue en su momento Monster High. Pero esto pasa mucho en los grupos de Monster, de que ya puro mainstream entró al fandom. Todos empezamos sin saber absolutamente nada. Sea que entráramos hace 7, 10 años al fandom o que entramos ayer. No hay que demeritar que la gente esté entrando en este momento. Y justo, si la gente que está entrando tiene las posibilidades económicas para hacerse de su colección, adelante. Un ejemplo, cuando yo estaba más chicón, no podía comprar muñecas. ¿Por qué? Porque no tenía mi propio dinero. Si por mí hubiera sido, en su momento hubiera comprado todas las muñecas que salían. No, porque yo empecé diciendo que solo iba a coleccionar muñecas básicas. Cuando ya empecé a creer las demás, ya tenía otros gastos, por ejemplo, de la escuela. Así que yo dije, ok, o compro, no sé, un ejemplo, las muñecas de Tron Coming, o pago de que el material de mi escuela, o pago un libro de mi escuela, o X, pago mi colegiatura, etc. En su momento yo tuve otras prioridades. Así que justo, si yo en su momento no tuve el dinero para comprar las muñecas cuando estaban a precios más accesibles, no quiere decir que la gente que las compró ahorita en su momento estuviera mal, o que la gente que ahorita las tenga en perfectas condiciones y la venda esté mal. Afortunadamente hoy en día tengo la posibilidad económica de darme gustos un poquito más caros. Hace 5 años que el paquete de Tricayestillotón estaba con una revendedora aquí en México en 1500 pesos. Ahorita yo hubiera dicho dame 3 sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ya ganó un poquito más. En ese momento yo no tenía 1500 pesos, así que tenía que haber ahorrado para conseguirlo. Pero era ahorrar ese dinero o, un ejemplo, tenía que hacer un desfile, pues comprar los materiales para mi desfile en su momento cuando estaba en eso. Ahí el punto.
No aproveché en su momento porque no se pudo, porque no tenía, por lo que haya sido, porque no me gustaba, incluso en el caso de algunas personas. Está bien, no pasa nada, pero hoy en día no vengas pretendiendo que te vendan las cosas al precio que estaba en su momento cuando tú no pudiste pagarlo. Y es lo mismo, hoy en día la muñeca de Cupido cuesta 2,500 pesos, entre 2,000 y 2,500 según el vendedor. Ay no, qué caro está, que quién sabe qué. En 5 o 10 años que esa muñeca ya se eleve todavía más, que llegue a costar 5,000 pesos. Ay no, en el 2021 esa muñeca costaba 2,000 pesos. Pues sí mamita, en el 2014, 2017 costaba 600 pesos con revendedor. Y en tiendas las remataron en $8, equivalente a 160 y tantos pesos. Los precios del pasado no tienen que ver para una cotización de hoy en día. Es como si quisiéramos conseguir ores de los 80s en precio de los 80s, jamás. Porque además tiene que ver con la inflación, con cuánto cotiza el dólar hoy en día, que es la moneda en que se venden originalmente los productos. Reiterando, con la escasez, rareza de los mismos y las condiciones. Entonces finalmente, ¿a qué voy? Dejen de quejarse en los grupos de los precios inflados. Todos hemos pasado por un punto en el que no podemos comprar lo que queremos por necesidad económica, por lo que sea. Hay mucha gente que tenía el dinero, pero tal vez hombres, por ejemplo, como en mi caso, que no te permitían comprar muñecas, obviamente, porque eres un varón. Y aquí en México el machismo está muy marcado, ¿no? Entonces al final del día, si en su momento cuando las muñecas eran más baratas no las pudiste comprar, tienes la posibilidad de acepta y asimila que los precios no van a ser los mismos. Y justamente el coleccionismo no es una primera necesidad, comer lo es. La educación, por ejemplo, y que mucha gente no la cumple, tristemente. La salud es una primera necesidad. Son cosas con las que literalmente si no las tienes no puedes vivir. Hoy en día el coleccionismo no lo es, no sé si en algún futuro lo llegue a hacer, pero si no tienes X muñeca no pasa nada, disfruta las que sí tienes. Si bien el coleccionismo se trata de acumular, sí, pero también se trata de que tú goces con lo poco o mucho que tengas. Hay colecciones de 5 muñecas que son todo para sus dueños y está bien porque la compraron con el fruto de su esfuerzo y porque lo disfrutan. Yo ahorita no puedo comprar una muñeca de María Antonieta de 30,000 pesos, una muñeca Barbie. ¿Por qué? Pues porque tendría que juntar unos cuantos mesecitos de mi sueldo para poder comprarla. Aparte de eso tengo otros gastos que hacer. Si yo quisiera esa muñeca me propondría el ahorrar para poder tenerla. No es imposible, solo es un poco más difícil. En Ever After High la muñeca más cara que tenemos es Eris Wood. Hoy en día se cotiza en 10,000 pesos. ¿Es un precio un poco alto? Sí, relativamente, pero no es impagable. E incluso si por ejemplo tú eres una persona que tiene una beca, vamos a hablar de una situación de privilegio en la que tus papás te pagan la escuela y tienes una beca que te la dejan a ti íntegramente, que no tienes que comprar en tu casa para pagar nada de servicios, nada de nada, que tu comida no la pagas tú, ni tu escuela, ni nada. Tu beca es para ti. En promedio las becas creo que están en nivel como secundaria prepa como en 2,500 pesos. Digamos que dejas 500 pesos para X cosa y puedes ahorrar 2,000 pesos al mes. En 5 meses ya los tienes. Digamos que tú trabajas y puedes ahorrar 500 pesos al mes. Al año tú ahorrarías 5,000, 6,000 pesos. En 2 años ya la tienes. Eso es lo que voy. No son cosas impagables. Tomemos en cuenta que a pesar de que muchas veces los precios son elevados, para algunas personas es un método de vida. Y reiterando, si tú no estás de acuerdo con el precio de algo, simplemente no lo compras. Y pues nada, hasta aquí el tema de la semana. Esperaba que fuera muchísimo más corto, que ni siquiera durara 10 minutos y creo que estuve hable y hable como siempre. Pero bueno, te deseo que tengas una excelente semana, te mando un abrazo enorme y nos vemos en un siguiente video. Bye bye.